Al principio había oscuridad, y entonces una explosión produjo el nacimiento de una existencia en expansión infinita de tiempo, espacio y materia. Cada día nuevos descubrimientos desvelan los misteriosos, increíbles y letales secretos del lugar al que llamamos universo. Enormes impactos de asteroides que arrojan una lluvia mortal desde el cielo. Planetas enteros que chocan y convierten mundos en polvo. Un agujero negro que se está tragando al resto de su galaxia desde hace 100 millones de años. Y estrellas enormes que sacuden el universo como nunca se ha visto. Prepárense para sorprenderse en la cuenta atrás de 10 de las mayores explosiones del cosmos. El universo. Las mayores explosiones del universo. No solo pueden borrar de la faz de la Tierra a ciudades enteras y a millones de personas en un visto y no visto, sino que pueden asolar continentes enteros, planetas e incluso destrozar galaxias. El universo está lleno de explosiones tremendamente violentas, ondas expansivas y fenómenos varios. La serenidad y calma de la vida en la Tierra es hasta cierto punto la excepción a la norma. Y tanto si se trata de colisiones enormes como de explosiones de estrellas enteras, todas tienen elementos importantes en común. Otra forma de definir una explosión u onda expansiva es como una enorme liberación de energía simultánea. Cuando liberas mucha energía en algo que ya tiene estructura, tiendes a demoler esa estructura, de modo que parece muy destructiva. Pero las leyes de la naturaleza tomarán esa energía y la reconstruirán en otra forma. En 1994, más de 20 trozos del cometa Shoemaker-Levy 9 ametrallaron Júpiter. Vimos enormes cicatrices negras a lo largo de su superficie, incluso visibles con telescopios de aficionados. El fragmento de cometa mayor rondaba los 2 kilómetros de ancho, y la fuerza de su impacto equivalía a 6 millones de megatones de TNT. Hablamos de unas 100 veces o más que el arsenal nuclear del mundo. Si cogiésemos todas las bombas que hay en la Tierra y las detonásemos en una única explosión enorme, no alcanzaríamos ni de lejos la potencia de ese fragmento que chocó contra Júpiter. Pero, ¿saben qué? Ni siquiera toda esa potencia basta para entrar en la lista de las mayores explosiones del universo. El primer suceso que incluimos entre los 10 primeros multiplicó varias veces esa devastación. Número 10. Muerte desde el firmamento. La explosión más pequeña de nuestra lista, a pesar de todo, pudo haber sido lo bastante grande para borrar de la Tierra a los dinosaurios, al bloquear el Sol con humo y escombros. Es el impacto de Chicxulub, el asteroide que se estrelló en México contra la península del Yucatán hace unos 65 millones de años. Una roca espacial de 10 kilómetros de ancho, más alta que el monte Everest y casi igual de ancha, llegó entre un ruido atronador hasta la Tierra. Este cráter de meteoro de Arizona mide unos 1.200 metros de ancho. Si lo cruzásemos a unos 90 kilómetros por hora, tardaríamos un minuto. El cráter creado por el asteroide que impactó en el Yucatán, tardaríamos unas 2 horas en cruzarlo, yendo a la misma velocidad. Así que imagínense lo grande que es respecto a este. El cráter de 180 kilómetros de diámetro es lo bastante grande para albergar en su interior a las ciudades de Nueva York y Filadelfia, y todo lo que hay entre ambas.
Si el impacto se produjese hoy, unas 12 millones de personas morirían en el acto, por no mencionar los daños y víctimas que provocaría más allá del cráter. Y todo ello porque la energía de todas las explosiones se libera de varias maneras, como luz durante el resplandor cegador del impacto, y como calor, capaz de provocar incendios descontrolados a lo largo de la mayor parte del globo. Pero en las colisiones la mayor parte de la devastación se debe a la energía del movimiento o cinética que crea el cráter y los escombros voladores. La energía del impacto que creó el cráter de Chicxulub tuvo que ser enorme, de unos 250 millones de megatones. La mayor bomba que ha explotado en la Tierra tenía 50 megatones. O sea que si lo comparamos con 250, imagínense. Además, multiplicó por 40 la energía liberada por el mayor fragmento del cometa Shoemaker-Levy 9 que impactó contra Júpiter. Y para calcular la energía cinética liberada en el impacto de un asteroide enorme, solo hay que introducir cifras muy grandes en una ecuación muy sencilla. Estamos hablando de la fórmula de lo que se denomina energía cinética o del movimiento, que es la mitad de m por v al cuadrado, es decir, la masa y el cuadrado de las velocidades. La masa es el peso del objeto y v es la velocidad a la que se desplaza. Un objeto muy grande y rápido genera una enorme cantidad de energía. Considerando que el asteroide de Chicxulub pesaba casi tanto como el monte Everest y que se desplazaba a más de 80.000 kilómetros por hora, unas 50 veces más rápido que la bala de un revólver, no es de extrañar que fuese una de las mayores explosiones del universo. Pero, ¿qué efecto tuvo en la estructura del planeta? Un experto en explosivos coloca una pequeña carga justo bajo la cáscara de una sandía para simular el tipo de energía que se liberó cuando este asteroide impactó contra la Tierra. Algo que podría ser devastador para nosotros, no lo es para el planeta en conjunto. Así que hay margen suficiente para que las explosiones sean mucho mayores. Número 9. Impacto marciano. Afortunadamente Marte y no la Tierra fue el objetivo de un asteroide 200 veces mayor que el que chocó contra la península del Yucatán. El asteroide que impactó contra Marte hace unos 3.900 millones de años medía unos 2.000 kilómetros de ancho. Ese es el tamaño de Plutón. Y para que lo vean mejor, la distancia que va desde Denver a Florida y Chicago y hasta Texas en el sur. Enorme. Y eso es solo el tamaño del asteroide. El cráter, conocido como Cuenca Borealis, es otra historia. El agujero ocupa aproximadamente el 40% del planeta. La Cuenca Borealis de Marte mide unos 8.500 kilómetros de ancho. El cráter que tengo detrás de mí mide poco más de 1 kilómetro. Si multiplicamos este por más de 5.000, tendremos más o menos el tamaño del cráter de impacto de Marte, es decir, el tamaño del continente africano. Enorme. Aunque la velocidad del asteroide que se estrelló contra Marte no difería mucho de la del que impactó contra la península del Yucatán, la masa era muchas veces mayor, lo que provocó una liberación de energía mucho mayor también. Tendría 1 millón de veces más energía, así que hablamos de unos 250 billones de megatones de energía. Eso es mucha energía. Por eso tenemos una cuenca tan grande. Si algo tan grande impactase hoy contra la Tierra, el número de personas que morirían en el acto sería de varios miles de millones. Y probablemente acabaría borrando toda la vida del planeta. Pero la siguiente explosión sí llegó a volar un trozo todavía mayor en nuestro propio planeta.
afortunadamente antes de que existiese la vida. Número 8. El Gran Choque. En lugar de Marte como objetivo, imagínense un asteroide del tamaño de Marte impactando contra la Tierra. La mayoría de los científicos planetarios creen que eso fue exactamente lo que pasó poco después de que se formase la Tierra, hace unos 4.600 millones de años. Se conoce como la teoría del impactador gigante, apodada el Gran Choque. El sistema solar primitivo era un lugar con mucho más tráfico del que tiene hoy. Todavía no se había asentado. Había muchísimos fragmentos que iban de un lado a otro, provocando todo tipo de colisiones que con el tiempo produjeron los cuerpos que conocemos hoy. La Tierra todavía era un páramo derretido, vacío de vida, lo que fue una suerte porque la fuerza de la colisión habría eliminado a la vida antes de que tuviese oportunidad de desarrollarse. Pero ¿cómo se recuperó el planeta de la colisión más violenta de su historia? Muchas de las grandes explosiones del universo son provocadas por los cometas y asteroides que impactan contra los planetas. Estos impactos pueden generar centenares de veces más energía que todo el arsenal nuclear de la Tierra. Pero el número 8 de nuestra lista es más poderoso todavía. Una explosión causada por una roca del tamaño de un planeta que impactó contra la Tierra. Ocurrió poco después de que se formase la Tierra, hace unos 4.600 millones de años. Cuando un objeto del tamaño de Marte, conocido a veces como CIA, impactó contra nuestro mundo con efectos catastróficos. Comparado con el asteroide tamaño Plutón que se estrelló contra Marte, la roca tamaño Marte que chocó contra la Tierra era más de 3 veces mayor, por lo que liberó mucha más energía cinética. El impactador llamado CIA que frenó contra la corteza terrestre era unas 10 veces más potente que el de la cuenca Borealis. Pero esta fuerza increíblemente destructiva también produjo beneficios importantes. Cuando CIA impactó contra la Tierra, el contacto fue oblicuo. Los núcleos de hierro de los dos planetas se fundieron y formaron un núcleo de hierro mayor y una Tierra más grande. El manto de CIA se desprendería completamente en el impacto porque era un poco más pequeño que la Tierra y parte del manto de la Tierra también saldría despedido. Así que tenemos fragmentos de manto que salieron despedidos en órbita y que acabaron uniéndose para formar la Luna. La Luna estabilizó el eje de la Tierra, lo que evitó que se inclinase violentamente, y lo que favorece que el clima de la Tierra sea estable. Con el tiempo también ralentizó la rotación de la Tierra, hasta crear los días de 24 horas que conocemos hoy. Una vez más, para simular la potencia de esta explosión, un experto en explosivos coloca una carga sobre una sandía que representa a la Tierra. ¿Será esta la que vuele la sandía en pedazos? Aunque vemos muchos daños, la estructura básica permanece intacta. El calor del impacto provocó que la Tierra y los escombros se fundiesen de nuevo. Ese estado fundido es la razón por la que el impacto no dejó un enorme cráter tras de sí. La Tierra fundida se reformó en forma de esfera y con el tiempo se enfrió. De modo que, ¿hay algún tipo de impacto que pueda convertir a un planeta en polvo? Número 7. Cuando los mundos chocan. En las profundidades del espacio, dos planetas, uno del tamaño de Venus, otro del de la Tierra, se desplazan en rumbo de colisión. Son planetas rocosos que posiblemente incluso albergan vida. Algo en su sistema solar los ha sacado de sus órbitas regulares. Y en lugar de un impacto oblicuo, se produce una colisión frontal. Si hubiese habido alguien en esos planetas, habría presenciado un suceso aterrador.
Imagínense que tuviésemos una visión directa de un planeta que viniese hacia nosotros. El cielo se nos caería encima completamente cuando ese planeta estuviese a punto de impactar. Todo acabaría en un segundo. Se extinguiría tan rápido la vida que ni siquiera tendríamos tiempo para pensarlo. No se trata de un guión de catástrofe de ciencia ficción. Algunos investigadores creen que esta enorme explosión sacudió al cosmos en los últimos 1000 años, en un sistema estelar binario a unos 300 años luz de distancia. Es conocido como BD más 20307 en la constelación de Aries. Tiene una enorme cantidad de polvo en su interior. 1 millón de veces más polvo del que hay en nuestro sistema solar. Creemos que este polvo podría haber sido resultado de la colisión de dos planetas de aproximadamente el tamaño de la Tierra y Venus. Chocaron de frente. Y al hacerse pedazos mutuamente, produjeron una tremenda cantidad de polvo. Hace falta una vasta energía para que dos planetas se pulvericen entre sí. En términos de arsenal nuclear mundial hablamos de millones o incluso miles de millones de veces esa energía. Con esta carga mayor que las anteriores, no solo arrancaremos un trozo de la sandía, sino que la volaremos en 1000 pedazos. Pero por aterradoras y destructivas que puedan ser las colisiones planetarias, siguen siendo mucho más pequeñas que los diferentes tipos de explosiones que se originan en las estrellas. Es algo completamente diferente. La razón principal es que hay mucha más masa en una estrella que en cualquier objeto del tamaño de un planeta. Y por lo tanto se pueden producir todo tipo de fenómenos en los que se ve involucrada la fusión nuclear, o en los que se puede dar desplome gravitacional, que puede generar también un montón de energía. Una de estas explosiones energéticas es el número 6 de nuestra lista: erupciones de magnetares. Los magnetares son estrellas de neutrones que giran a gran velocidad y que se forman cuando estrellas varias veces mayores que nuestro Sol mueren y se desploman sobre sí mismas. Imagínense si nuestro Sol, de 1.400.000 kilómetros de diámetro, de repente se compactase en los 20 kilómetros de longitud que tiene, por ejemplo, la isla de Manhattan. Toda esa materia se condensa en algo tan denso que se calcula que es 10.000 millones de veces más resistente que el acero. Para explicar la densidad de la materia de una estrella de neutrones, si llenásemos este tapón con esa materia, en la Tierra pesaría aproximadamente 100.000 millones de toneladas, más que esta colina, tanto como toda la montaña. El nombre magnetar se debe al hecho de que ciertas estrellas de neutrones, por razones que todavía se desconocen, poseen los campos magnéticos más fuertes del universo. El campo magnético de un magnetar es excepcionalmente fuerte. Puede ser 1000 billones de veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. Algo fantástico. Los campos magnéticos son tan intensos que si un magnetar de repente apareciese a medio camino entre la Tierra y la Luna, sería lo bastante fuerte para afectar a todo el equipo electrónico del planeta, incluida, por ejemplo, toda la información de todas las tarjetas de crédito de la Tierra. Y la razón por la que las erupciones de magnetar son tan potentes es porque los campos magnéticos que rodean ciertas áreas de la estrella a veces se retuercen tanto que ya no pueden retorcerse más y se sueltan de repente como un muelle. El proceso es similar al de las erupciones solares. Son las sacudidas, la confusión y a veces la reconexión de las líneas de fuerza que van en diferentes direcciones las que generan la energía que alimenta la erupción. Pero a diferencia de lo que ocurre en las colisiones planetarias, donde lo que predomina es la energía cinética, las erupciones de magnetares liberan la mayor parte de su energía como radiación electromagnética. En otras palabras, luz.
Y una erupción de magnetares en concreto fue lo bastante fuerte para cegar a los satélites que orbitaban la Tierra a 50.000 años luz de distancia. Las mayores explosiones del universo empequeñecen todo lo que podamos imaginar en la Tierra. Hemos superado ya en miles de millones de veces todo el arsenal nuclear de nuestro planeta. El número 6 de nuestra cuenta atrás lo ocupan las erupciones que brotan de unas estrellas de neutrones increíblemente magnetizadas conocidas como magnetares. Y una de las más potentes que se han observado jamás desde la Tierra liberó tanta energía en poco más de una décima de segundo de la que libera nuestro Sol en unos 100.000 años. La explosión de 2004 procedía de un magnetar conocido como SGR 1806-20, de la constelación de Sagitario. Es decir, a unos 50.000 años luz de la Tierra, en el extremo opuesto de la Vía Láctea. Fue increíblemente potente. Toda esa energía se liberó en una décima de segundo. Destrozó los detectores de los satélites que pasaban por allí. De hecho, fue la explosión más brillante que se ha visto jamás de un objeto del exterior de nuestro sistema solar. Y estaba a 50.000 años luz. Pero, ¿qué tiene que ver el brillo con la potencia de una explosión? Estoy en una habitación oscura y voy a encender una bombilla. Lo que ilumine esa bombilla, según mi perspectiva, depende de dos factores. Depende de la potencia intrínseca o luminosidad de la bombilla, de sus vatios, de cuánta energía emite por segundo. Pero también depende de la distancia a la que la bombilla esté de mí. Si estoy cerca de la bombilla, veo que ésta brilla. Si me aparto una magnitud de 2, parece que brilla una magnitud de 4 menos, es decir, aplicamos la ley del cuadrado inverso de la luz. La potencia de la bombilla sigue siendo la misma, pero al estar al doble de distancia, solo un cuarto de la luz llega a mi cara y a mis ojos. Los astrónomos miden el brillo aparente de una estrella o de una explosión, calculan su distancia utilizando otras técnicas y a partir de esas dos variables calculan la potencia o la luminosidad de la fuente. Esa luz se libera no solo en longitudes de onda visibles, sino en todo el espectro electromagnético. Y cada vez que los investigadores detectan rayos gamma, como ocurre en las erupciones de magnetares, saben que tiene que haberse producido una enorme explosión. Los rayos gamma son un tipo de luz, pero una luz mucho más energética que la que vemos con nuestros ojos. El espectro de luz con el que estamos familiarizados va desde la energía muy baja, pasando por la parte visible del espectro, la luz que vemos, y los rayos X, hasta esta luz con tanta energía que se denominan rayos gamma. Incluso una décima de segundo de una erupción de rayos gamma corta como SGR 1806-20 sería capaz de freír a la Tierra con su radiación desde muchos años luz de distancia, siempre y cuando la fuerza de la erupción apuntase hacia la Tierra. Pero no todas las grandes explosiones del universo terminan en una décima de segundo. Número 5. La explosión de los 100 millones de años. A 2.600 millones de años luz de la Tierra, un agujero negro superenorme con miles de millones de veces la masa de nuestro Sol causa estragos en el centro de un grupo de galaxias. Conocido como MSA 735, proyecta dos chorros continuos de partículas en direcciones opuestas. Los científicos creen que los chorros llevan saliendo los últimos 100 millones de años y lanzando dos enormes burbujas hacia las galaxias contiguas. MSA 735 es el prototipo de burbujas de agujero negro. Son cavidades enormes que se evacúan gracias a estos potentes chorros. Transportan enormes sumas de energía desde el agujero negro hasta enormes distancias, a veces incluso a 1.000.000 de años luz. 1.000.000 de años luz es 10 veces la anchura de nuestra Vía Láctea.
Lo que significa que estos chorros son lo bastante potentes para crear dos burbujas muy grandes. La energía total que hay en estas dos burbujas es asombrosa. Supera con creces a cualquier otra cantidad de energía concentrada de la que tengamos conocimiento en el universo. Sin embargo, debemos recordar que esa energía se ha liberado a lo largo de más de 100 millones de años. Eso significa que por unidad de tiempo, la cantidad de energía total liberada no es tan grande. Con todo, los chorros son lo bastante fuertes para disparar las partículas a millones de kilómetros por hora, aproximadamente a un cuarto de la velocidad de la luz. Los chorros y burbujas resultantes salen solo de aproximadamente un 1% de los agujeros negros más gigantescos del universo. Y eso es debido a que las fuerzas que hay en las proximidades de estos monstruos son tan enormes que en lugar de tragárselo todo, acaban expulsando partículas al exterior. Es importante enfatizar que estas explosiones gigantes no son la explosión del agujero negro en sí, sino más bien una eyección de partículas desde cerca del agujero, desde las proximidades del agujero negro. Al chocar entre sí, en algunos casos, pueden resultar eyectadas desde las proximidades del agujero negro. Pero ¿cómo es posible que estas dos explosiones contiguas se estén produciendo desde hace 100 millones de años? Todo es cuestión del material cósmico que va estando disponible a medida que los planetas y soles se estiran y descomponen hasta en sus mismos átomos y son atraídos por el agujero negro. Estos chorros que calculamos que están activos desde hace unos 100 millones de años todavía tienen mucho combustible a su disposición. Ese proceso puede continuar durante muchísimo tiempo, cientos de millones de años. Imagínense que cogiésemos un trozo grande de esa energía y la liberásemos en menos de 2 segundos. Eso es lo que los investigadores creen que ocurre en la explosión 4. Las explosiones de rayos gamma cortas. Las explosiones de rayos gamma son más concentradas que las erupciones de magnetares. Es un rayo de radiación concentrado, como un rayo láser. Y sale en un chorro estrecho. Estos rayos gamma además se desplazan a mucha más velocidad que las partículas que salen de los chorros de un agujero negro. Las observaciones demuestran que la energía sale en chorros a una velocidad muy aproximada a la de la luz, al 99,9% de la velocidad de la luz. A esa velocidad increíble, en apenas unas décimas de segundo, las explosiones de rayos gamma cortas pueden liberar tanta energía como la que libera nuestro Sol en millones de años. Pero durante años los científicos habían sido incapaces de averiguar por qué algunas explosiones de rayos gamma eran largas, duraban muchos segundos o incluso minutos, mientras que otras apenas duraban una décima de segundo. Y entonces una explosión en 2005 guió a los investigadores hacia una nueva teoría emocionante, sobre unas estrellas de neutrones increíblemente densas que se aniquilaban entre sí. El poder de las bombas atómicas fabricadas por el ser humano no es nada comparado con las explosiones que sacuden las galaxias del cosmos. A medida que avanzamos en nuestra cuenta atrás de las 10 mayores explosiones del universo, estos fenómenos cataclísmicos producen tanta energía como nuestro Sol en millones de años. Las explosiones de rayos gamma cortas son el número 4. Durante años los científicos han estado seguros de la fuente de las explosiones de rayos gamma largas, las que duran más de 2 segundos. Y a veces erupcionan durante varios minutos. Proceden de galaxias con estrellas enormes. Y cuando algunas estrellas enormes mueren, se desploman sobre sí mismas y explotan, generando increíbles cantidades de energía en forma de chorros concentrados de rayos gamma. Pero en 2005, detectores del espacio captaron una potente explosión de rayos gamma que apenas duró una décima de segundo.
Fue muy emocionante porque todas las explosiones de rayos gamma que habíamos visto hasta entonces eran de una variedad diferente, más largas y procedían de galaxias en las que estaban muriendo estrellas enormes. Esta era algo diferente, era corta y procedía de una región en la que no habían existido estrellas enormes. Esta explosión procedía de una galaxia en la que se creía que había unas estrellas de neutrones increíblemente densas que formaban pares binarios y orbitaban entre sí. Y los científicos creen que la única forma de generar una explosión de rayos gamma tan rápida y potente es que dos estrellas de neutrones se unan en un baile letal que las haga orbitar cada vez más cerca hasta que finalmente acaben chocando. Se cree que este es el momento en el que nace un agujero negro. Cuando las dos estrellas de neutrones se tocan, una se fragmenta en forma de disco, y lo que queda es demasiado grande para ser una estrella de neutrones. No hay fuerza en el universo que pueda aguantar a dos estrellas de neutrones, así que se desploman, creando un agujero negro. El suceso de 2005, conocido como GRB 050509b, dado que fue la segunda explosión ocurrida el 9 de mayo de ese año, fue la primera explosión de rayos gamma corta localizada con precisión. Desde la Tierra no pareció que brillase mucho, pero eso se debe sin duda a que se produjo a unos increíbles 2.200 millones de años luz de distancia. GRB 0509b duró solo unos 40 milisegundos, pero en ese tiempo liberó tanta energía como la que liberará el Sol en 100 millones de años. Pero la potencia de una colisión de estrellas no puede competir con la cantidad de energía superior que se libera cuando una estrella explota desde dentro hacia afuera. Número 3. Supernovas. Cuando las estrellas grandes mueren, no se apagan sin más como le ocurrirá a nuestro Sol algún día. Se marchan con una gran explosión. En realidad hay varios tipos, pero las dos formas principales en las que se produce una explosión de supernova son cuando una estrella de un sistema binario se traga una parte o el todo de su compañera, o cuando una estrella superenorme se desploma sobre sí misma y eyecta su recubrimiento exterior durante el proceso. En cualquier caso, se libera una increíble cantidad de energía muy rápidamente. La energía cinética del material eyectado puede equivaler a la energía total que el Sol liberará a lo largo de sus 10.000 millones de años de existencia. El tipo de supernova estrella binaria es similar a una bomba de hidrógeno, donde la fusión nuclear descontrolada genera una enorme explosión. Se conocen como supernovas de tipo 1A. Y en 2003, una de estas explosiones inundó el cosmos con más luz de la que genera toda una galaxia de estrellas juntas. Fue 20.000 millones de veces más luminosa que el Sol durante unas 2 semanas. Y todo ello procedía de la explosión de algo no mucho más grande que la Luna, aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol, de una explosión termonuclear, de una fusión. En el tipo de supernova procedente del desplome de un núcleo se genera una increíble cantidad de energía cuando la corteza exterior implosiona violentamente y recibe un empujón extra del núcleo de la estrella que es más denso. Imaginen que esta pelota de ping-pong representa el material exterior más ligero de la estrella, mientras que esta superpelota representa el núcleo interior más pesado. Como ven, la pelota de ping-pong no rebota demasiado por sí sola. Este es el rebote de la superpelota. Pero si las dejamos caer juntas, el rebote de la superpelota impulsará a la pelota de ping-pong a mucha mayor altura. Eso es más o menos lo que ocurre en la supernova, donde tenemos un núcleo interior pesado que rebota y se encuentra con el material más ligero y lo hace explotar.
De hecho, una explosión de supernova en 2005, conocida como SN 2005 AP, brilló más que todas las demás durante semanas sin fin. Pero no causó daño alguno a la Tierra, porque afortunadamente estaba a 4.700 millones de años luz de distancia. Y al igual que muchas otras explosiones de nuestra lista de 10, las supernovas no se limitan solo a destruir. Una supernova es un poco como un centro de reciclaje. En esas estrellas enormes hay un montón de material. Entre 8 y 100 veces la masa de nuestro Sol, de modo que hay mucho material que será procesado dentro de esas estrellas, al igual que hay muchas materias primas aquí en el centro de reciclaje que hay que procesar. La materia del universo está dominada por elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio. Pero el interior de una estrella a punto de convertirse en supernova es la principal fuente de los diversos metales y otros elementos pesados de los que dependemos en la Tierra para la vida. Al igual que estos materiales se seleccionan según diferentes categorías, una estrella va procesando elementos cada vez más pesados, empezando por el hidrógeno y el helio y pasando después a elementos más pesados hasta llegar al hierro cuando termina el proceso de fusión. Más adelante en su vida, cuando se convierte en supernova y por el efecto de compresión, la estrella procesará elementos más pesados incluso. Al igual que estos materiales se procesan y se preparan para salir del centro de reciclaje para ser reutilizados, los materiales que se fabricaron en las estrellas y que después salen despedidos al universo durante el proceso de supernova también serán reutilizados. Quizás en otras estrellas o tal vez en otros planetas. Son los mismos materiales que tenemos aquí en la Tierra, los materiales que tenemos incluso en nuestros cuerpos. Esos elementos pesados se fabricaron en las supernovas. Aunque las supernovas son enormes explosiones en sí mismas, también pueden provocar explosiones secundarias, con más energía concentrada si cabe. Número 2. Las explosiones de rayos gamma largas. Las explosiones de rayos gamma largas se originan en las explosiones de supernovas más potentes. Son tan fuertes como las explosiones de rayos gamma cortas, pero como duran mucho más, entre 2 segundos y casi media hora, detonan con mucha más energía en general. Las explosiones de rayos gamma largas son bestias completamente diferentes comparadas con las cortas. Son hasta 10.000 veces más potentes que las explosiones cortas. Estos chorros de energía concentrada solo se generan en explosiones de supernova en las que están involucradas estrellas con una masa 30 veces superior a la del Sol o mayor. Y al igual que las explosiones de rayos gamma cortas, son una prueba del nacimiento de un agujero negro. Las explosiones de rayos gamma largas son una variedad de supernova hiperenergética. El núcleo de hierro se desploma como antes para convertirse en una estrella de neutrones, pero le cae tanto material encima que no puede seguir siendo una estrella de neutrones. La temperatura asciende hasta los 10.000 millones de grados. La luminosidad en 16 centímetros cúbicos de este material es similar a la del Sol. Y esta potencia no puede salir por un ecuador. Se concentra como en el disparo de un arma en el eje rotacional de la estrella. Entonces, ¿cuánta energía liberan las explosiones de rayos gamma largas más potentes comparadas con nuestro Sol? La respuesta es sorprendente. Estamos en el número 2 de nuestra cuenta atrás de las mayores explosiones del universo. Las explosiones de rayos gamma largas. Son los rayos de energía más potentes y más concentrados del universo. Liberan muchas veces más energía en cuestión de segundos o minutos de la que producirá nuestro Sol en sus 10.000 millones de años. La clave de esta potencia devastadora es concentrar toda esa energía en una zona estrecha. Un experto en armas de fuego ilustra el argumento con 2 armas diferentes. Primero, un arma más corta, en la que el disparo se abre inmediatamente después de salir del cañón, al contrario de lo que ocurre en una explosión de rayos gamma. Como ven, hemos provocado daños en la sandía, pero no muchos, porque el disparo se abrió y solo una parte alcanzó el objetivo.
Ahora nuestro experto en armas de fuego usará un cañón más largo que concentra el disparo en un patrón mucho más apretado, recto. El mismo efecto que en las explosiones de rayos gamma. Concentrar el disparo puede ser devastador. Por fortuna, la mayoría de explosiones de rayos gamma se producen a billones de años luz de la Tierra y apuntan en la otra dirección. Se cree que estos chorros concentrados salen disparados cuando las estrellas enormes se desploman y crean agujeros negros. Y en 2008 los científicos detectaron una de las explosiones de rayos gamma más fuertes que se han registrado, conocida como GRB 080916C. Duró unos increíbles 23 minutos. Esta GRB fue una de las explosiones más emocionantes que se hayan visto jamás, porque la potencia total que se deduce del brillo observado y de la distancia de la explosión superó a la de cualquier otra GRB conocida hasta entonces. Más aún, podemos decir que las partículas energéticas salieron despedidas en dos chorros a un 99,9% de la velocidad de la luz. Las GRBs son tan potentes a lo largo del rayo de partículas y radiación que incluso las que se producen a miles de años luz de distancia, si apuntasen hacia nosotros, podrían destruir buena parte de la vida en la Tierra. Pero si las explosiones de rayos gamma largas son las más potentes del universo, ¿cómo es posible que sean el número 2 de nuestra lista? Porque el lugar de honor pertenece a algo que no ocurrió dentro del universo, sino cuando se formó el propio universo. Número 1. El Big Bang. Esta madre de todas las explosiones es técnicamente una expansión, no una explosión, dado que no fue una explosión en una zona definida. No fue una explosión que ocurriese en un punto del espacio. Es todo el espacio. Es la realidad del espacio-tiempo cuando empezó a tener existencia. Sobre el concepto de explosión grande, es la más grande que hay. Hablamos de la formación del propio universo a partir de una explosión. Y la velocidad y temperatura del Big Bang empequeñece a todo lo que ha ocurrido dentro del universo una vez formado este. Esas temperaturas superan todo lo imaginable. Alcanzan los billones de grados si las medimos en las unidades habituales. Comparadas con otras explosiones, ya sea aquí, en la Tierra, o en una estrella, o donde sea, esto lo supera con creces. Los investigadores creen que teóricamente pueden retroceder a un momento tan próximo al instante en el que se produjo el Big Bang, que una décima de segundo no hace justicia a la escala del tiempo. El Big Bang es un momento en el universo primitivo conocido como inflación. El tamaño del universo pasó a ser... se expandió muy rápidamente. Duplicó su tamaño varias veces a lo largo de un periodo de tiempo muy corto. Este estado exponencial de expansión increíblemente inflacionario duró una mínima parte de segundo. Una millonésima de 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 segundo. Durante esta expansión primitiva parece como si las cosas superasen el límite de velocidad universal de Einstein, la velocidad de la luz. Se expandió tan rápidamente que fue más rápido que la velocidad de la luz. No pasa nada. Eso no viola la teoría de la relatividad de Einstein. El espacio en sí puede expandirse a mayor velocidad que la de la luz. Ninguna partícula puede recorrer el espacio más rápido que la velocidad de la luz. Pero el espacio en sí puede expandirse y se expande más rápido que la velocidad de la luz. Y el Big Bang es el mayor recordatorio de todos de que las mayores explosiones del universo, estas liberaciones de energía repentinas, hacen mucho más que destruir. La creación de nuestro universo y la creación de la luz que procede de las estrellas y la creación de nuestra propia luna, todo ello procede de esta tremenda liberación de energía simultánea.
Existe una conexión muy íntima entre la materia, que se manifiesta de una forma, se destruye y después vuelve a emerger de una forma nueva. Y como sabemos, aquí en la Tierra volvió a emerger como nosotros. Y a medida que el universo evolucione, sus grandes explosiones continuarán siendo tanto las destructoras de mundos como las creadoras de nuevas posibilidades.